Dios les bendiga, amados de Dios. Abordaremos un tema hoy día que por no entenderlo, por no practicarlo en todos y cada uno de nuestros países, el adversario está desatado y ha puesto en lugares de preeminencia a gente que rompe los principios de Dios completamente, como por ejemplo aceptando y respaldando matrimonios de sodomitas o matrimonios entre lesbianas, aceptando la adopción de niños inocentes por estos depravados o siendo gobernados por ideologías que son emisarios de Satanás, porque a sus pueblos y a mi pueblo lo han llevado a la miseria, y podemos verlos con lo que está pasando en América en general. Yo lo puedo ver en mi país, que es Chile. Lo están viviendo hace más de 64 años los cubanos, hace 30 y tantos años los venezolanos, hace 2 años los argentinos, y suma y sigue. Son doctrinas que se oponen a todo lo que Dios dice, pero que predican igualdad. Y como ya hemos visto en los estudios anteriores, nunca va a haber igualdad, porque no puede haber igualdad entre la luz y las tinieblas, y no puede haber igualdad entre un hijo de Dios y un hijo del adversario. El tema que abordaremos hoy es: ¿condena a Dios que su pueblo participe en política? ¿Y por qué es malentendido? Porque hay religiones que instruyen a su gente que no debe participar en política porque es del mundo, pero están errados. Están errados. Vamos a ver en este estudio cómo gente que le creyó a Dios influyó en gobernantes que cambiaron decisiones y salvaron al pueblo de Dios. Lo liberaron, influyendo en las decisiones de reyes, influyendo en decisiones de faraones, en decisiones de gobernantes. Y para entender este tema, vamos a iniciarlo con el significado de la palabra política. ¿Qué es la política? Actividad que los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Esto dice el diccionario de la Real Academia Española. Política es una ciencia que organiza el modelo por el cual se dirige un Estado en asuntos gubernamentales y sociales, atendiendo a la satisfacción de necesidades de un colectivo que procura alcanzar el bien común. Diccionario Larousse. Política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Ya con este conocimiento entraremos de lleno a escudriñar las Escrituras, la palabra revelada de nuestro Padre, y para ello iremos al comienzo, al libro de Génesis. Génesis 1:27. Y aunque suene majadero y repetitivo, sigan estos estudios
con su Biblia. Nosotros trabajamos con la Reina Valera 1960. Les aconsejo que ustedes hagan lo mismo y desechen las nuevas versiones porque han cambiado muchas palabras, lo que ha llevado a la confusión, a tergiversar o a cambiar plenamente y completamente el sentido a lo que Dios comunica a su pueblo. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Como vimos con anterioridad, Dios no hace excepción de personas. Al hombre y a la mujer los creó por igual, espíritu. Así que si yo tengo el espíritu, soy la imagen de Dios. Entiendan. Y creó Dios al hombre, a su imagen. Así que yo, por haber renacido el Espíritu de Dios, tengo el Espíritu de Dios en Cristo en mí. Entonces yo soy la imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernad en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y señoread. Eso es lo que dice. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. No pierdan de vista el significado de política, actividad de los que gobiernan, el modelo por el cual se dirige un Estado, atendiendo a la satisfacción de necesidades, decisiones para alcanzar ciertos objetivos. ¿Quién gobernaba en este tiempo? Adán y Eva. Y todo lo que Dios había creado, todo. Leámoslo de nuevo. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Génesis 1:30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Entonces, aquellas religiones que te dicen no coma tal o cual comida, están fuera de la voluntad de Dios. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Y todo lo que Dios creó es para que lo comamos. Todo. Y si Dios dice que debemos comer de todo lo que Él creó, es porque tiene una razón. Fortalece nuestro cuerpo físico. Génesis 1:30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. El adversario hoy día está levantando prácticamente una ideología de no comer carne. ¿Es la voluntad de Dios? ¿De acuerdo a lo que hemos leído hasta ahora? No lo es. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, le dio dos labores que hacer. Labrarlo, es decir, obtener frutos de la tierra, trabajo, y lo guardase, lo cuidase, lo protegiese. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ya se dejó claro que Dios le dio a Adán la responsabilidad de sojuzgar y señorear sobre la creación. Por tanto, tenía plena injerencia en lo que ocurría en ese paraíso creado por Dios.
Ahora veremos cómo siervos y siervas a los que Dios respaldaba tuvieron con su accionar de obediencia y creencia gran influencia en diferentes gobiernos, influyendo en reyes y faraones. José, el hijo menor de Jacob, al que Dios le dio por nombre Israel, por la envidia de sus hermanos fue vendido, llegando a ser esclavo en casa de un egipcio. Pero Dios estaba con él. Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Génesis 29:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Génesis 39:4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. José llegó a tener gran autoridad en casa de este egipcio. ¿Recuerdan las características del significado de política? Atender a la satisfacción de necesidades. Así que este José estaba haciendo política, porque estaba atendiendo a las necesidades y satisfacción de su amo. Génesis 39:12. Y ella lo asió por su ropa. Estamos hablando ahora de la esposa de este capitán, de este egipcio, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas, en la mano de ella, y huyó y salió. Cuando entendemos que la palabra de Dios debe aplicarse espiritualmente, es cuando vemos la competencia espiritual en la que se encontraban todos los que procuraban vivir las leyes, preceptos y mandamientos de Dios. Esta mujer estaba influenciada por espíritus diabólicos de deseo desenfrenado, de lascivia, de fornicación. Trataba de seducir a José y también tenía un espíritu de mentira. ¿Qué es lo que hizo José? Mantuvo en su mente y en su corazón el respeto a su amo. Recuerden, él era siervo en esa casa, aunque estaba a cargo de esa casa. ¿Qué consecuencias tuvo carnalmente el hecho de que él mantuviera ese respeto reverencial y no se dejara seducir por esos espíritus diabólicos que gobernaban a esta mujer, los deseos desenfrenados, porque no pensaba que era casada, no pensaba que podía ser sorprendida, de lascivia, porque eran deseos sexuales, de fornicación, porque ella iba a faltar un compromiso, estaba casada. Y tenía un espíritu diabólico también que se podría denominar hoy día sensual y seductor. Es el mismo espíritu diabólico que gobierna a sodomitas y lesbianas, porque seducen a otro hombre los sodomitas. Es porque esos hombres tienen permeable su mente a la influencia de estos espíritus diabólicos porque han aceptado la sodomía como algo normal. Y de esa manera están culpando a Dios de que las obras de Dios no son perfectas, porque creen que sodomitas y lesbianas nacen así, lo que no es cierto. Génesis 39:20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Si siguen leyendo, verán como Dios, que es omnipotente, saca a José de la prisión en la que se encontraba y endereza su camino, porque él, por la sabiduría que mostraba, le pidieron que interpretara un sueño que había tenido el faraón. Génesis 41:37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos. Génesis 41:38. ¿Recuerdan
Y lo pueden leer ustedes, todo el relato. Y se van a dar cuenta que Faraón tuvo un sueño. Y él quería que lo interpretaran ese sueño porque no lo entendía. Génesis 41:38. ¿Acaso hallaré a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿De quién está hablando? De José. Porque le interpretó el sueño. Porque Dios se lo reveló. Porque este hombre mantuvo su integridad y no transó ni se dejó seducir por los espíritus diabólicos que lo atacaron. Génesis 41:40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Porque este hombre mantuvo su integridad y no transó los principios, ni le faltó al compromiso que él se había impuesto para con su amo, responderle y respetarle. El provecho que tuvo fue que Dios estaba con él y le dio la interpretación del sueño, y a su vez que lo hizo saber a Faraón. Y Faraón, en agradecimiento, lo puso sobre su casa, iba a gobernar a todo el pueblo egipcio. Y este era, ¿recuerdan? Era un hijo de Israel, de Jacob. ¿Y qué le dice Faraón? Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es decir, no había nadie más por sobre José. Génesis 41:42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. ¿Cuál era la responsabilidad de José? Por su palabra se gobernaría todo Egipto. No olviden el tema que estamos tratando. Un creyente u hombre de Dios puede participar en política sabiendo que política es actividad de los que gobiernan, el modelo por el cual se dirige un Estado, atendiendo a la satisfacción de las necesidades, decisiones para alcanzar ciertos objetivos. Esa es política. Entonces José estaba haciendo política, estaba influenciando en todo un pueblo, que no era su pueblo porque eran egipcios. Y él era judío. Él era hijo de Jacob, al que Dios le puso Israel. Ahora veremos la influencia de un hombre de Dios, cuán grande influencia ejerció las decisiones de un faraón. Éxodo 4:19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Acuérdense de José. Era hijo de un judío. Y como estaba prohibido por Faraón que las mujeres egipcias, las mujeres judías tuvieran más hijos, o las mujeres israelitas tuvieran más hijos, esta mujer lo metió en una cesta y la puso en un río, en el cual la recogió una mujer egipcia que lo crió. Y fue educado por esta mujer egipcia en las costumbres egipcias. Pero este hombre, Dios tenía un propósito para con su vida. Y el propósito lo veremos. Éxodo 4:21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Dios conoce las intenciones del corazón de cada persona. Conoce las intenciones en tu corazón, conoce las intenciones en mi corazón. Y sabe, porque Él tiene un propósito para nosotros.
Y ese propósito ya lo hemos aprendido, que debemos manifestar su olor grato en donde quiera que estemos, que seamos luz, que manifestemos el poder que Él nos ha entregado, que seamos sus hijos en este tiempo con poder, que santifiquemos o salemos la tierra. Ya lo vimos. No debemos olvidar que Dios es omnisapiente. Él todo lo sabe y conoce las intenciones del corazón del hombre. Por tanto, sabía que Faraón, debido a su egolatría, ya que creía ser Dios, no atendería a lo dicho por Moisés, y por el contrario endurecería su accionar contra el pueblo de Israel. Éxodo 5:9. ¿Qué ocurrió cuando Moisés le dijo que dejara ir al pueblo de Israel? Faraón endureció su corazón. Dios ya se lo había dicho a Moisés. Éxodo 5:9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Por qué decía esto Faraón? Porque si él era Dios, porque eso es lo que él creía que era Dios aquí en la tierra, cualquier cosa que no fuera a adorarlo a él, para él era mentira. Pero el pueblo de Israel adoraba a su Dios. Este versículo, que es para nuestra enseñanza, muestra la mentalidad influenciada por la simiente corruptible en Faraón, y que es tan actual como lo fue en ese tiempo, ya que hoy al que habla inspirado por Dios, muchos de los que escuchan enseñar la sana doctrina de la voluntad revelada de Dios dirán que son palabras mentirosas. Si ustedes enseñan la voluntad de Dios, oye, puedes recibir el Espíritu de Dios, no es para otro tiempo, están mintiendo. Oye, el bautismo de Juan se terminó. Hoy día somos bautizados en el nombre de Jesucristo y recibimos el don de Espíritu Santo. No, eso es mentira. Nuestras mujeres son coherederas de la gracia. No, tampoco, ellas están al servicio. Mentirosos. Eso es lo que el mundo piensa que somos nosotros por hablar la sana doctrina. Sigamos. Pero la acción decidida de Moisés, creyendo lo que Dios le había hablado y que además lo respaldaba, influyó en las decisiones de este gobernante, de este faraón. Éxodo 6:1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Tomemos este versículo hoy día. Pongámoslo hoy día. ¿Dónde están los hijos de Israel? ¿Dónde están los hijos de Dios hoy día? En servidumbre. En servidumbre. A ideologías perversas que se oponen a todo lo establecido por Dios y que son perseguidos por hablar la verdad de Dios. Es igual, estamos viviendo lo mismo. Y estamos viviendo lo mismo porque no hacemos lo que hizo Moisés: pararse por la integridad de la palabra, pararse por influenciar en el líder, en el gobernante, en este caso en el faraón. Está claro que lo que causa la presión en la mente de la gente, las malas decisiones del gobernante. ¿Recuerdan lo que decía el gobernante? Que se agravara la servidumbre en esa gente porque estaba hablando mentiras, no tuvieran tiempo de hablar mentiras por querer adorar a Dios. Y es lo que hace el Dios de este siglo, hoy día, a través de los gobernantes. Agrava la servidumbre. La agrava por medio del miedo, de la duda y del temor. Lo pueden ver hoy día, está palpable. ¿Cuál es la servidumbre hoy día? Hay una pandemia. Los tiene a todos sometidos en miedo.
Los tiene a todos ocultos tras un bozal. No se junten, mantengan la distancia, sepárense. Miedo, miedo, destrucción de nuestros hijos, vacunar a los niños, servidumbre. ¿Y eso qué produce? Congoja de espíritu, te lleva a la turbación. Y para un hijo de Dios hoy día debe acordarse de lo que Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Si yo tengo la paz de Jesucristo, no estoy turbado. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Están viviendo eso el pueblo de Dios hoy día? ¿Lo está viviendo? ¿Tiene paz? Porque una cosa es que a ti te persigan, una cosa es que a ti te presionen, una cosa es que traten de influirte miedo, y otra cosa es que tú lo aceptes. Si yo no lo acepto, voy a manifestar la paz de Dios, porque sé ciertísimamente de que Dios me va a respaldar si yo mantengo la integridad así como la mantuvo José. Sabemos cuáles fueron las consecuencias de la decisión que este faraón tuvo, lo que ocasionó que arrastrara también a todo su pueblo. ¿Se acuerdan cuáles fueron las consecuencias? Murieron los primogénitos, debiendo finalmente someterse a la voluntad de Dios. ¿Influenció Moisés en Faraón al hacer la voluntad de Dios? Sí. ¿Y qué logró con haber influenciado por mantenerse firme en lo que Dios había dicho, creyendo lo que Dios había dicho y llevándolo a efecto? Porque Dios no lo hizo a Moisés, porque le creyó a Dios. Liberó a todo un pueblo, 600.000 hombres, súmenle sus mujeres, súmenle los niños. Éxodo 12:31. E hizo llamar a Moisés y a Faraón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. ¿Influenciaron con su decisión, con su mantenerse firme? Influenciaron. Otro hombre de Dios que también llegó a participar en las políticas de un estado fue Daniel. Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jerusalén, y la sitió, ¿se acuerdan? Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. Y llevó cautivo al pueblo de Israel. Se lo llevó. Daniel 1:3. Y dijo el rey a Aspenaz, rey al jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. No era cualquiera al que el rey había pedido que se le trajese, sino que tuviera linaje real. Daniel 1:4. Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Un hijo de Dios está preparado. Un hijo de Dios está instruido. Un hijo de Dios hoy día debe ser un hombre con pleno conocimiento de todas las áreas de la vida. Ustedes verán por qué. Volvamos a leer Daniel 1:4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, es decir, fueran sanos, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.
Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Tienen la fortaleza mental los cristianos, que se dicen creyentes hoy día, el no contaminarse con lo que el mundo está comiendo, y no me refiero a comida física, me refiero a comida espiritual. ¿Cuál es la comida espiritual que están comiendo hoy día? Un espíritu de engaño, un espíritu de temor, un espíritu de duda, un espíritu de perversión. Eso es lo que están comiendo hoy día y lo están aceptando, lo están asimilando y se están sometiendo a esos espíritus diabólicos. Pero ¿qué propuso Daniel en su corazón? No contaminarse. ¿Están procurando ustedes no contaminarse? Todo el mundo habla de los miedos, que de la pandemia, que la inyección, que de las mascarillas, que los protectores faciales, que el alcohol gel. Si siguen las corrientes del mundo se están contaminando. No están manteniéndose en su integridad, ni están manifestando a Dios. Porque ¿quién de ustedes ante este ataque le ha dicho a la gente que lo está atacando, decirle, oye, yo tengo un Dios que manda a sus ángeles cerca de mí para que me protejan, me guarden? ¿Alguno de ustedes le ha dicho al mundo que por la llaga de Jesucristo yo fui sanado? ¿O le ha dicho, el Espíritu de Dios vivifica mi cuerpo mortal? ¿O ha repetido las palabras de Jesucristo, tocaré cosa inmunda y no me hará daño? ¿Lo han hecho? Yo sí. Porque debemos guardar la integridad de la palabra de Dios en nuestros corazones, no transar. Y cuando nosotros no transamos, estamos influenciando en el medio que nos rodea. Daniel 1:19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El rey y su sueño, y cómo Daniel recibió revelación de Dios. Ahora lo veremos. Daniel 2:19. Entonces, en secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. ¿Se acuerdan lo que leímos también en Joel? Vuestros ancianos y vuestras ancianas soñarán sueños. Dios cumple todo lo que promete. Lo va a hacer contigo, lo va a hacer conmigo. Lo hizo con Daniel y lo va a hacer hasta cuando Jesucristo retorne por su iglesia, porque Dios no cambia. Daniel 2:23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel dijo, ¡ay, que soy sabio! Mira, me la sé de memoria. ¿Fue vanaglorioso? ¿Fue ególatra de creerse superior al resto? La gloria es para Dios. Sea la situación que sea, la gloria es para Dios. Si estás en una presión y tú estás manteniéndote íntegro ante esa presión, dale gracias a Dios porque Dios está contigo y Dios te respaldará. Daniel 2:25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Daniel no se exaltó a sí mismo por la revelación del sueño, sino enseña al rey la omnipotencia de Dios. Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos, le dice Daniel
Faraón. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Yo me equivoqué, no es Faraón, es rey. De nuevo, Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Cuánta revelación Dios te ha dado a ti hoy día? ¿Cuánta revelación te ha hecho disponible Dios hoy día? ¿Estás con la Biblia en tu mano? Todo eso es revelación, porque Dios inspiró a los santos hombres de Dios para que lo dejaran por escrito, para que hablaran lo que Él les mandó. Daniel le dice el significado del sueño del rey Nabucodonosor, y por ser fiel a la voluntad de Dios y a la revelación es enaltecido. Les haré una pregunta. ¿Dios le ha dado revelación? Por supuesto que sí. Todo lo ha revelado y está escrito por los santos hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, porque lo recibieron de Dios mismo. Segunda de Pedro 1:20-21. Daniel 2:45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel 2:46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. ¿Te acuerdas lo que decía con respecto al humillarse, que no es lo que se entiende hoy día? El humillarse es someterse voluntariamente a alguien más. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Daniel 2:47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Influenció este hombre por mantenerse íntegro? Había sido deportado, había sido arrastrado desde su tierra a otra tierra. Era un cautivo de ese pueblo, de ese rey. Y porque mantuvo su integridad y le dio la gloria a Dios, veamos lo que le acontece. Daniel 2:48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, regalos, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel 2:49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre el negocio de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Se dan cuenta que este hombre sí participó en las políticas de esta nación? Gobernaba, tenía decisión. Por eso, no debemos olvidar lo que es política. Es una ciencia que organiza el modelo por el cual se dirige un Estado en asuntos gubernamentales y sociales, atendiendo a la satisfacción de necesidades de un colectivo que procura alcanzar el bien común. Una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Eso es política. Y este Daniel tenía injerencia en toda la política de un Estado. No solo hombres fueron fieles a Dios y tuvieron injerencia directa en las decisiones de los gobernantes. Ahora veremos a una mujer. Para aquellos hombres que miran a la mujer como algo inferior, esta mujer enseñó la palabra y la enseñó con sus hechos. Ahora veremos a una mujer, veremos a Esther. Esther 1:1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Esther 2:2.
Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Esther 2:5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Benjamín era uno de los hijos de Israel, de Jacob. Esther 2:6, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esther 2:7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Si era cautivo, ¿usted cree que era por las ropas ostentosas que lucía? ¿Que era de hermosa figura o de buen parecer? Claro que no. Hermosa figura. Yo cuido mi cuerpo físico porque me amo. Hoy día, porque mi cuerpo es el templo del Dios viviente. No soy de hermoso parecer, ustedes bien lo saben, pero no me descuido, no me dejo estar, porque es el templo del Dios viviente. Y esta mujer era parte de los cautivos de la tribu de Benjamín, huérfana, que un hombre Mardoqueo la tomó y la crió como hija. Entonces, como era cautivo, no tenía bienes para vestirla con ropas ostentosas, sino que esta mujer reflejaba lo que llevaba en su corazón y lo reflejaba en su cuerpo. Es como la casa, la mujer, como vimos en el estudio anterior, es la guardiana del hogar. Si en una casa hay suciedad, hay desorden, hay mugre, ¿está Dios ahí? Siendo que la mujer es la guardiana de ese hogar, donde hay mugre, donde hay suciedad, no está Dios. Entonces esa mujer no está siendo buena guardiana del hogar. Es una gran responsabilidad ser la guardiana del hogar. Es una gran responsabilidad. Y esta mujer había sido bien enseñada por Mardoqueo, porque reflejaba en su persona lo que había en su interior, en su corazón. Esther 2:10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Era obediente esta mujer a las guías dadas por el varón que la había criado. Siguió su guía. ¿Qué es lo que hace el adversario hoy día? Le dice a la mujer, momentito, aquí la mujer se empoderó. Entonces, como está empoderada, está por sobre el hombre, se opone a lo que Dios dice, varón es cabeza de la mujer. Y el adversario le dice, no, pues si están al mismo nivel. ¿Se dan cuenta? En esa simpleza. ¿Qué le ha inculcado a nuestros hijos? Que tienen derechos. Y que el padre no los puede castigar. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que use una vara. Porque el hijo necio es vergüenza de su madre. Se opone contra todo lo que Dios establece. Y ese gobernante, ¿quién lo puso? ¿Quién lo puso ahí? Gente que le dio su voto en una urna que lo votó, que votó por él, que lo apoyó. Pero como los creyentes, los que se dicen creyentes, son tan santos, no se juntan con ellos, ni participan en política, entonces le dieron campo libre para que los hijos del diablo pusieran un gobernante que rompe todos los principios de Dios.
Y al poner a un gobernante que rompe todos los principios de Dios, las decisiones que toman ese gobernante están afectando al pueblo de Dios o a aquel que se dice hijo de Dios o pueblo de Dios hoy día. Le están afectando. Porque en los colegios a los hijos le están martillando la ideología de género. Se lo están martillando. Y el papá en la casa le dice, oye, varón y hembra. Y en la escuela le están diciendo, no, varón, varón, mujer, mujer, también pueden. Y son familia porque también pueden adoptar un hijo. Y esa es tu culpa por haber escondido la cabeza como un avestruz. No peleaste por tu tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra prometida? Tu país. Tú lo permitiste. Porque si no hay ningún líder que ame a Dios, que ame al país donde vives, que ame la patria y que respete a la familia, ¿por qué no levantan un líder? Piensen, en Chile se dice que más de 70 o 60% son creyentes en Dios. Si miramos a Argentina, si miramos a Perú, si miramos a Bolivia, si miramos a Ecuador, Colombia, México, el porcentaje de los que se dicen creyentes es igual, pero los gobiernan incrédulos. ¿Por qué? Porque ese pueblo que se dice creyente no tiene ninguna injerencia en las políticas de Estado. Porque está como el avestruz, yo no me meto con el mundo. Pero el mundo me está perjudicando y yo lo permito. Yo lo permito porque en el fondo soy un cobarde. ¿Por qué soy un cobarde? Porque no alzo mi voz en contra de aquellos principios que está siendo implantados y que rompen toda la doctrina de Dios. No estoy participando en política, yo no me meto en política, pero hemos visto ya dos varones que tuvieron gran injerencia en las decisiones de un Estado, que practicaron política, incluso tres. Adán, ¿lo vimos? José, ¿lo vimos? Gran injerencia. Daniel, en un pueblo. Y ahora estamos con una mujer que tiene gran injerencia. Eso es lo que hace el pueblo de Dios, o lo que debería de hacer el pueblo de Dios, tener gran peso en las decisiones de un Estado. Esther 2.15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. ¿Sabe lo que muestra esta mujer? Primero le obedeció a Mardoqueo, lo que le había dicho, no reveles de qué pueblo eres. Ahora, a lo que le dice el eunuco. ¿Cuál había sido el consejo del eunuco? Que no usara joyería, que vieran la hermosura de ella por lo que era, no por lo que vestía. Así que mujeres, todas aquellas que usan sotana, muestren lo que llevan en su interior, sean hermosas para Dios, no por la vestimenta larga que usan, sino por manifestar a Dios en Cristo en ustedes. Otra cualidad que tenía Esther era sabiduría para seguir consejos. Esther 2.20. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. ¿Ustedes, padres, están educando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? ¿O han entregado a sus hijos a que el mundo se los eduque? Que los gobiernos se los eduquen. Ahora entienden por qué cuando comenzamos todos estos estudios se les dijo que este llamamiento era solo para valientes y que los valientes iban a ser pocos. El remanente fiel es poco.
Y se le dieron dos ejemplos clarísimos. Noé, 8 personas. Sodoma y Gomorra, 3 personas. El que quiera caminar con Dios tiene que ser muy valiente porque se va a ir contra el mundo y sus huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por eso Dios nos dio una armadura. Sigamos con Esther. Al continuar leyendo verán cómo Amán comenzó a maquinar el mal tanto contra Mardoqueo como a sí mismo a toda su nación, y cómo Esther lo salvó influenciando la decisión de este rey. Una mujer influencia a un rey y salva una nación. Una mujer. Y hoy día a los hombres les prohíben a las mujeres enseñar porque es indecoroso que enseñen. Craso error, porque ahí está hablando de líderes. Timoteo es un libro para líderes y está escrito que una mujer, cuando su esposo, un líder, está enseñando, no se ponga a hablar ella entre medio. Aquí decimos en Chile, no meta su cuchara. Que calle y le pregunte a su marido en casa. Está hablando de líderes. No está hablando que una mujer no pueda enseñar la palabra de Dios. Está hablando que si su cabeza está enseñando la palabra de Dios, la mujer guarde silencio. Pero el mundo ha influenciado a esos hombres y lo ha puesto machista. Lo ha puesto machista. ¿Qué no es de Dios? ¿Por qué no es de Dios el ser machista? Porque el hombre se cree superior a la mujer. Eso es machismo. ¿Y Dios qué es lo que dice? Varón y hembra los creó, a la par. Los dos tienen de su espíritu. Los dos son renacidos. Los dos fueron llamados por Dios para ser embajadores. Los dos son llamados para ser herederos y coherederos con Cristo. Ninguna diferencia. Al continuar leyendo verán cómo Amán comenzó a maquinar el mal tanto contra Mardoqueo como asimismo a toda su nación y cómo Esther lo salvó influenciando la decisión de este rey. Esther 3:12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Es en este libro de Esther en donde podemos ver claramente la influencia de un rey, en un rey de una mujer obediente haciendo la voluntad de Dios. Y la influencia diabólica por medio de Amán se puede distinguir claramente varias categorías de espíritus diabólicos en este hombre. Homicida, quería matar a todos los judíos. Es el espíritu diabólico imponente y poderoso. ¿Por qué? Porque Asuero engrandeció a Amán. Entonces, como lo engrandeció, era un grande. El bestial y cruel se llenó de ira. Hagan una horca. Homicida. El de golatría, que es lo que decía Amán. Por eso les digo, lean todo el relato. Por tiempo nosotros no lo vamos a hacer. Lean todo el relato y van a entender. ¿Por qué de golatría? ¿Qué decía Amán? ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Se creía mejor que nadie. El opresivo y lúgubre, otro espíritu diabólico, porque se apesadumbró, entre otros. Mientras que Esther salva a su pueblo, Amán recibe la justa retribución a su desvarío. Esther 7:3. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Si Esther hubiese sido desobediente a Mardoqueo y no hubiese seguido los consejos del eunuco, ¿hubiese tenido la influencia que tuvo en el rey? No, porque ni siquiera hubiese estado ahí. Ni siquiera hubiese estado ahí. Esther 7:6. Esther dijo:
el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Porque esta mujer, Esther, era reina. El rey la había tomado por esposa. Si ustedes leen todo el relato, es hermoso como esta mujer tuvo toda la sabiduría de Dios para llegar al rey, porque ella no podía presentarse al rey si no era llamada por el rey. ¿Qué es lo que hizo esta mujer con la sabiduría aplicada? Se paseó en los jardines donde estaba la ventana y el rey la podía ver paseando por fuera en el jardín. Y él la llamó y ella pudo hablar con él antes del tiempo que el rey la llamara. Acuérdense que el rey llamaba a sus esposas o a su concubina cuando a él se le ocurría, cuando él lo deseaba. No era el tiempo de Esther, de estar con el rey. Pero ella aplicó la sabiduría para poder estar ahí y poder llegar al rey antes de que el tiempo se cumpliese. Esther 7:10. 7:6 primero. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina, porque el rey le dijo, ¿quién quiere hacerle mal a mi reina? O a su pueblo, porque el rey ignoraba que era descendiente de Benjamín, que era israelita. Ahora entienden por qué Mardoqueo no le permitió o le instruyó para que Esther no dijera de qué pueblo descendía. Como sabemos, todo el Antiguo Testamento hasta Juan habla sobre Israel, los descendientes de Jacob, el pueblo escogido por Dios, un pueblo que era siervo de Dios y por el que Dios para protegerlo mostró todo su poder. Y como también sabemos, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 11 y capítulo 15, Dios confronta a este pueblo por romper sus mandamientos y aún así envió a su Hijo Jesús a redimirlos. ¿Se dan cuenta el amor que muestra Dios para con este pueblo? En el capítulo 11 dice que los desechó del pacto porque rompieron el pacto. ¿Cuál fue el pacto? ¿Se acuerdan del pacto? También lo vimos. El pacto fue la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Y iba a ser por pacto eterno. Pero este pueblo rompió ese pacto, entonces dejó de ser eterno, porque este pueblo lo rompió. Y aún así, Dios envió a Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo? A los suyos vino, pero los suyos no la recibieron. Y eso ustedes lo pueden ver en Juan, capítulo 1, versículo del 6 al 10. Pero volvamos al tema que estábamos tratando. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hasta ahora ha tenido gran influencia en reinos y gobiernos por medio de hombres y mujeres, incluso confrontando a un hombre que fue inspirado por Dios, llegando a ser rey. Y este fue Daniel. Y eso lo pueden ver en Daniel 5, 18 al 31. Daniel 5, 8. El Altísimo Dios, o Rey, dio a Nabucodonosor su padre el reino y la grandeza, la gloria y su majestad. Daniel 5:20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Si Dios me hizo un llamado, me escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuese adoptado hijo suyo. Me dio un regalo, el Espíritu Santo de la promesa. Me dio todo el poder y autoridad para señorear en la tierra. Porque como hijo de Dios estoy sobre los espíritus diabólicos. Me dio el poder y autoridad de representarlo aquí en la tierra. Pero yo no lo creo.
Todo eso recibí, y más, la vida eterna, la justificación, santificación, como vimos los 5 ministerios en el estudio anterior, todo eso ya lo recibí. Entonces llego a ser como la parábola del hijo pródigo, que debería llamarse del padre que perdona. Con todas esas riquezas, hoy día, al pueblo al que Dios ha llamado, se ha ido al correr de los chanchos y no ha recibido la bebida fresca porque se niega a recibirla, se niega a creer en el derramamiento del Espíritu Santo, se niega a creer en el Hijo de Dios, se niega a creer que hay un nuevo bautismo, se niega a creer que son embajadores en nombre de Cristo, se niega a creer que son hijos de Dios por adopción, se niega a creer la palabra de Dios. Y le ha ocurrido lo mismo que le ocurrió a Daniel. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Cuando aprendemos que desde Génesis 3:16 a nuestros días la creación de Dios se encuentra bajo ataque constante del Dios de este siglo, y que para obtener su propósito sus ataques usan las mismas artimañas, usan el engaño y la seducción. Lo hizo con Eva, serás como Dios. Lo trató de hacer con Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Y es igual a lo que ocurre hoy con las ideologías políticas, los gobernantes de nuestros países, con las autoridades, incluso ocurre lo mismo con líderes religiosos por amor al dinero, a la fama, al lugar de preeminencia que ocupan. Usan su testera para apoyar ideologías políticas, porque me encontré con un portal que apoya a ateos, aunque ustedes no lo crean. Apoyan a ateos y su ideología perversa, que se opone a todo lo establecido por Dios y se dicen creyentes. Usan su testera para apoyar ideologías políticas que están en total oposición a lo establecido por Dios. Aborto, ideología de género. Usan con astucia las frases de igualdad, olvidando que esa igualdad nunca será posible. Nunca será igual un hijo de Dios y un hijo del diablo. No habrá nunca igualdad entre un creyente y un incrédulo, entre uno que crea todas y cada una de las promesas de Dios y un apóstata de la fe que cree que el poder de Dios manifestado por los creyentes renacidos del primer siglo hoy no está disponible. Nunca va a haber igualdad. Nunca va a haber igualdad entre uno que trabaja y uno que no lo hace. Entre un flojo y un activo. Nunca va a haber igualdad. Entre un limpio y un sucio. Nunca va a haber igualdad. Entre uno que cree y uno que no cree. Nunca va a haber igualdad. Entre la luz y las tinieblas. Nunca va a haber igualdad. Otros pervierten la doctrina prohibiendo a sus seguidores incluso ejercer su derecho de elegir a sus gobernantes terrenales, negándose a creer lo dicho por el Hijo de Dios, por Jesús. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y como vimos, los siervos obedientes a Dios tuvieron gran influencia en reyes, faraones y gobernantes. Pero este versículo, si no ayer, antes de ayer, una persona lo usó para decirme lo contrario, que yo tengo que someterme a César, porque Jesús lo dijo, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, entonces yo me tengo que someter a los designios del César. Y el César me dice que tengo que aceptar a sodomita y lesbiana. El César me dice que yo debo de dejar de creer por sanidad por mi cuerpo y debo creer en la ciencia humana, carnal, para sanarme. ¿Me debo someter? ¿O debo influenciar sobre ese gobernante, oponiéndome a su designio? La pregunta que debemos hacernos ahora es, hoy, ¿los hijos de Dios, los renacidos, la iglesia, pueden o deben participar en política? La pregunta la responderá Dios. Él nos dirá qué espera de nosotros. Hechos 1:7.
Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el propósito de recibir el Espíritu Santo? ¿En qué o cómo se debe usar ese poder? ¿Cómo un creyente puede ser testigo en lo último de la tierra? ¿Cuál es el propósito de los creyentes hoy en la tierra? Estas tres preguntas, que se las voy a repetir. ¿Cuál es el propósito de recibir el Espíritu Santo? ¿O en qué o cómo se debe usar ese poder? ¿Cómo un creyente puede ser testigo en lo último de la tierra? ¿Cuál es el propósito de los creyentes hoy en la tierra? Mateo 5:12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que, para que sepan, vamos a ser perseguidos. Gran novedad. La gran novedad está en que no lo saben que son perseguidos. No tienen idea que están siendo perseguidos hoy día. Pero todo lo que el mundo hace, todo lo que el mundo toma como decisión y que rompe los principios de Dios, a ti debería tocarte y debería mostrarte cuánta presión el Dios de este siglo está poniendo en tu vida. Pero como son ciegos espirituales, no se dan cuenta que es el Dios de este mundo, de este siglo, que gobierna a esos gobernantes que fueron puestos por otros pervertidos espirituales, porque el creyente que debía salir a la tierra no lo hizo. Porque el creyente no se mete en política. ¿Entienden ahora? ¿Tienen influencia en sus gobernantes, en sus países? Gozaos y alegraos. Mateo 5:12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nuestros países así están hoy día. Así están hoy día. Nuestros países son pisoteados por los hombres gobernados por el Dios de este siglo. Y quiere pisotear nuestras familias, y quiere pisotear nuestros hijos, y quiere pisotear nuestra libertad de culto, quiere pisotear nuestra libertad para manifestarnos como hijos de Dios. Porque si tú hablas en contra de la ideología de género, eres perseguido. Entonces, como no quieres ser perseguido, entonces eres como el avestruz. Metes la cabeza en un hoyo y en el hoyo le gritas no a la ideología de género. No a la ideología de género. Es que no puedo hacerlo más claro. ¿Verdad? No puedo hacerlo más claro. Gritas en lo profundo de ese hoyo, no a la ideología. ¿Dónde lo gritas? ¿Lo gritas? Yo sé que no. Yo sé que no. Son muy pocas las personas, ni siquiera las religiones. Muy pocas las personas que están abiertamente contra la ideología de género porque Dios dice que son dignos de muerte. Dios lo dice. Si no me creen, lean Romanos 1:32. Comiencen del 20 o el 22. Adoraron más a las criaturas que al Creador. No, es que ellos también son hijos de Dios. Eso es lo que está predicando el Dios de este siglo. También son hijos de Dios. Un pervertido que rompe todos los principios de Dios no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo.
porque está lleno de espíritu diabólico, y si ustedes leen Romanos van a encontrarse con 23 cualidades que tienen estos pervertidos y esas pervertidas. 23. Y cada una de esas 23 cualidades es un tipo de espíritu diabólico que lleva en su interior. Quieren matar a nuestros hijos. Eso es lo que quieren hacer. Matar a nuestros hijos. Vacúnenlos. Protejan a sus hijos. Párense en la puerta del redil, varones. Como el pastor, como lo fue Jesucristo, se paró en la puerta del redil para que no robaran a sus ovejas. Ese es el llamamiento que ustedes tienen, que yo tengo, pararme en la puerta del redil, para que no sean robadas mis ovejas. Por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, si el que se dice creyente no vive la integridad de la palabra, se desvanece. Y Dios te pregunta, ¿con qué será salada la tierra? Si el que está llamado a salarla no está haciendo la pega, no está haciendo el trabajo. ¿Qué dice Dios? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Estamos siendo la luz del mundo? ¿O las tinieblas del mundo han apagado nuestra luz? ¿Se acuerdan lo que les dije? Que nosotros digamos el niño y el niño pregunta. Pregúntense, ¿estoy siendo la luz del mundo? ¿Estoy viviendo la integridad de la palabra de Dios? ¿Estoy teniendo influencia en los gobiernos de mi país? ¿Estoy siendo como Daniel, que influenció a Nabucodonosor? ¿Estoy siendo como Esther, que influenció al rey? ¿Estoy siendo como Sadrach, Mesach y Abednego, que gobernaban a un pueblo? ¿Estoy cumpliendo el llamamiento de Dios a sojuzgar la tierra y a gobernarla? Si está disponible para el creyente en Dios y sus promesas en la sal del mundo, que procuramos no desvanecernos para no llegar a ser inútiles para esta labor, o si escondemos la luz de Dios de su voluntad poniéndola en práctica en el mundo que el adversario de Dios gobierna con el propósito de destruir las obras infructuosas de las tinieblas. ¿La estamos llevando a cabo esa tarea? Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Se dan cuenta que ahora al leer este versículo en su mente lo entienden? Porque lo aplican a lo que han vivido, lo aplican a sus congregaciones, lo aplican a gente que han conocido, y al hacerlo están siendo la sal de la tierra, están deshaciendo la obra infructuosa, las tinieblas primero, en su propia mente. Está cayendo el velo, se está rasgando, están mirando en el lugar santísimo. Están mirando en el corazón de Dios. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántos líderes ustedes conocen que los afanes de la vida o las riquezas han ahogado la palabra que en algún momento tuvieron? Y se ha hecho infructuosa esa palabra. Es un címbalo que retiñe o un metal que resuena. Ningún valor, ningún provecho. Efesios 5:11. Y como no tiene ningún provecho, la forma de engañar a la gente es armándole show. Toquemos harta música, toquemos bailes, pongamos grupos que sean conocidos como los Juanito Pérez, ¿ya? Y cítenlo a recitales. Engaños y los afanes de este mundo ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Yo los vi, me dio pena, me dio rabia. Ver a gente que se dice líder. Me vacuné, mira, me vacuné. Se hace infructuosa. Y participaron en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Error de juicio o error de corazón? Solo ellos lo saben. Si fue de juicio, tienen un abogado si ellos reconocen la falta, restauran comunión y vuelven en comunión con el Padre. Pero si fue de corazón, no tienen perdón. Esa es la diferencia entre error de juicio y error de corazón. Error de juicio tiene perdón de Dios porque por una decisión me equivoqué. Erré el camino. Me dejé llevar por las presiones del mundo. Pero cuando después de haber escuchado la palabra de Dios, de conocer su voluntad, aún sigo haciéndolo y diciéndolo a los demás que lo hagan, ya es un error de corazón, es un error de compromiso mental del centro de creencia de la voluntad. Voluntariamente estoy pecando. Ese hombre o esa mujer no tiene perdón de Dios. Otra pregunta. ¿Cómo podré reprender las obras infructuosas de las tinieblas si estoy tras puertas cerradas? Pregúntense. ¿Cómo podré reprender las obras infructuosas de las tinieblas si estoy tras puertas cerradas? Y cuando hablo de tras puertas cerradas no significa que estoy encerrado, aunque también estoy encerrado en mi casa, porque si salgo afuera me contamino. ¿Me entiendes? Pero si estoy tras puertas cerradas en esta casa, en mi mente, y no estoy hablando la palabra de Dios, no estoy sanando mi mente de toda esa basura que está siendo implantada por el Dios de este siglo, por las presiones del mundo. ¿Entienden ahora cómo la palabra de Dios es viva y eficaz? Fue escrita hace miles de años y tú la tomas hoy día y la puedes vivir y puedes ver reflejado tu presente en estas letras. Ya sea porque se es tan santo que no se quiere contaminar, estando tras puertas cerradas, porque yo soy tan santo que no me quiero contaminar, ni participar con el mundo. Pero esta ha sido otra victoria del adversario, ya que hasta este día, por medio de sus emisarios que gobiernan sin oposición, porque los hijos de Dios no retienen el terreno ganado por Jesucristo. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en mí? Dios en Cristo en mí. ¿Dónde está puesta mi confianza? En lo que dice la ciencia, en lo que dice el gobernante pervertido. Ponete una, ponete dos, ponete tres, y ahora viene la cuarta. ¿Dónde quedan las promesas de Dios que tu espíritu vivifica mi cuerpo mortal? Si no lo vivifica es porque no tengo el espíritu. Y si lo tengo es porque no lo opero. De las dos formas, yo soy culpable. No es Dios. No, Dios no me está probando. Él sabe las intenciones que hay en mi corazón. No tiene necesidad de probarme. Él sabe cuánto peso, cuánto calzo. Él lo sabe. No tiene necesidad de probarme. El único que tiene la responsabilidad de hacer soy yo.
Primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mientras Dios nos dice que el que está en nosotros es mayor al que está en el mundo, el creyente no usa ese poder para influenciar a los gobernantes. Cualquiera sea el ámbito en el que se desenvuelva, ya sea en el ámbito espiritual, siendo baluarte de la verdad, de la voluntad revelada de Dios, o en el ámbito secular, defendiendo la libertad con que Dios nos hizo libres. Primera de Juan 4:5. Primera de Juan 4:5. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Apliquen esto a este tiempo. Todos aquellos que andan corriendo como gallinas sin cabeza por miedo a una pandemia que es predicado por el Dios de este siglo, que es implantado por el Dios de este siglo, y por el que presiona al mundo el Dios de este siglo, y el que se dice creyente anda corriendo como pollo sin cabeza, es porque son del mundo. Ni más ni menos. No son de Dios. Porque si no, escucharían la voz de Dios. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Porque yo he visto. Ustedes saben, nosotros publicamos en Facebook. Y leemos lo que otros publican en Facebook. Y podemos ver claramente cómo hay algunos que llaman a vacunarse. Que se dicen líderes. Que se dicen creyentes. Se dicen, pero no lo son. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Fuimos libertados del pecado. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, por medio de su sangre que nos limpió de todos nuestros pecados. Y hechos siervos de Dios, porque no es que seamos siervos de Dios en forma vertical, sino horizontal. Somos siervos de Dios porque estamos sirviendo la palabra de Dios al mundo. Estamos viviendo los principios de la palabra de Dios. Estamos influenciando, estamos gobernando. No somos capaces de gobernar y no son capaces de gobernar ni sus propios hogares. Y Dios les dice que son capaces y son llamados a gobernar el mundo. ¿Y cuál es el fruto de haber sido libertado del pecado? La santificación, ser puesto aparte. ¿Y cuál es el fin de haber sido puesto aparte y haber sido limpiado de mis pecados y que soy siervo de Dios sirviendo la palabra al mundo? La vida eterna. Si no hago nada de lo anterior, si no hago nada de lo anterior, no tengo la vida eterna. Romanos 8:20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mira el pensamiento que Dios tiene de nosotros. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, toda la creación va a ser libertada, toda, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Tienen libertad gloriosa los hijos de Dios hoy? ¿Están manifestando esa libertad gloriosa los hijos de Dios hoy? ¿Cómo? Van a libertar a la creación si no se han libertado a sí mismos. Nosotros somos los llamados por nuestro Padre a libertad, a liberar la creación. Ya se me pega la lengua. Nosotros somos los llamados por nuestro Padre a liberar la creación, llevándoles a vivir la libertad gloriosa de nosotros, sus hijos. ¿La estamos viviendo esa libertad gloriosa?
Romanos 8:21. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Miren el mundo que los rodea. Miren a los países que los rodean. Miren el entorno donde viven. Véanlo. Están todos gimiendo a una. Todos. Ya sea porque por incredulidad algunos han muerto, porque incredulidad hay unos enfermos, por incredulidad ideologías paganas diabólicas están gobernando un país y las decisiones que están tomando esos gobernantes están perjudicando la vida de todo el pueblo. Toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ayer, ¿no? Hasta ahora. Y si yo la leo mañana va a ser hasta ahora. Y si yo la leí hace 10 años atrás, era hasta ahora. Siempre es un presente activo la palabra de Dios para los hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Bien sabemos los que no ocultamos la cabeza como el avestruz, la que entierra su cabeza pero deja el cuerpo expuesto al peligro. ¿Cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos en este tiempo nosotros y los que nos rodean? La ideología de género, como ya lo dijimos, el tener que aceptar a sodomitas y lesbianas callando lo que nuestro Padre nos enseña en su palabra revelada sobre esta depravación, que nosotros como padres estemos excluidos de la enseñanza de nuestros hijos, el libertinaje sexual, el asesinato encubierto de la creación de Dios con el aborto, y lo que es más grave, nuestra libertad de culto y de pensamiento. Es tiempo de que alcemos nuestra voz e influenciemos a nuestros gobernantes y autoridades, eligiendo los que defienden principios tales como Dios, familia, pidiendo solo una cosa, palabra de Dios y no de hombre. Y le voy a decir más. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes renacidos, los valientes, debemos levantar como estandarte la apología de la defensa de la verdad. Dios, primero. Defendamos lo que Dios dice, lo que Dios enseña en su palabra. El llamamiento que Dios nos hizo, defendamos eso. Dios, patria. ¿Por qué la patria? Porque la tierra prometida, es tu tierra prometida, es esa tierra que fluye leche y miel. A esa tierra, defiéndela. Dios, patria, familia. Defiende tu matrimonio, defiende a tus hijos. Defiendan la creación de Dios. Dios, patria, familia. Ese es el llamamiento que Dios nos hace ahora, que nos hace Dios a todos hoy día. Influenciemos a nuestros gobernantes para que nuestro Dios sea primero, que nuestra patria sea libre de toda influencia diabólica y de ideologías que se oponen a lo establecido por Dios, que pregonan la perversión. Defendamos nuestras familias. Hechos 13:21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Hechos 13:22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Hechos 13:23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Un país que está sometido a una tiranía por muchos años, que su pueblo se reúna y pida palabra de Dios y no de hombre. ¿Se podrá vivir esto? ¿Podrán influenciar en ese gobierno por pararse por la integridad de la palabra? ¿Por qué no? Si Dios no cambia. Dios respalda su palabra. Palabra de Dios y no de hombre. Ese debe ser nuestro lema.
para los creyentes, palabra de Dios y no de hombre. Si el hombre pregona la libertad sexual, la ideología de género, pidamos palabra de Dios y no de hombre. Influenciemos. Y aquellos que tenemos la posibilidad de influenciar por medio de un voto en una urna, hagámoslo. Hagámoslo. Influenciemos. Si es que, ¿por qué no? Creyentes se paran como líderes políticos. ¿Se acuerdan lo que eran los términos políticos? El bien común. Gobernar. Tomada de decisiones. Influenciar. Influenciar. ¿Por qué no? En mi país, en Chile, se nos presenta la oportunidad de poder vivir todo lo que hoy día hemos estudiado. Influenciar a los gobernantes, levantando líderes que defiendan los principios de Dios, patria y familia. Es un llamado personal, muy personal. Defiendan nuestra tierra prometida. Amado pueblo de Dios, nuestro Padre nos ha llamado a salar la tierra, a ser la luz del mundo. Dios nos ha llamado a reinar en este tiempo, porque somos sus hijos. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entiendan, reinarán en vida por Jesucristo. No como algunas religiones que piensan que van a reinar en el futuro. Entonces no importa lo que hoy día estén padeciendo, lo que estén pasando, que tengan que huir de sus países y andar como extranjeros y advenedizos en otros países. El llamado de Dios nos hace, lo que nos está haciendo hoy día es reinarán en vida por Jesucristo. Nos dice que vamos a reinar en la vida eterna. Reinarán en vida. Hoy día estás vivo. Hoy día debes reinar. Hoy día debes influenciar en las decisiones de tu país. Influenciemos en las decisiones de nuestro país, porque esta es nuestra tierra prometida. Y de esa manera pondremos a Dios primero, la tierra prometida, nuestra patria, y a nuestras familias, por sobre el mundo. Deshagamos las obras infructuosas de las tinieblas, ¿por qué no? Entiendan, reinarán en vida por Jesucristo, nosotros que recibimos la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. ¿Cuándo están vivos? ¿Están vivos hoy? ¿O aún siguen muertos en delitos y pecados? Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo y oigan el llamado de Dios a que reinen en este tiempo. Bendiciones.